Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1. ¿Ya encontraron? Leamos. Ay, gracias. Muy amable. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Volvámoslo a leer todos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vamos a llamar la enseñanza hoy: el Evangelio es uno. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Muchas veces surgen preguntas. En mi caso personal he podido escuchar a más de una persona que dice: pastor, ¿todas las Biblias son iguales? Pastor, ¿el Evangelio que ustedes predican es el mismo que predican en X, Y o Z? Pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo hago yo para entender que estoy en el camino correcto? Ante esos interrogantes, es muy interesante que nos detengamos a pensar en lo que la Biblia dice. Resulta que cuando el Evangelio hace efecto en el pueblo judío, creen por la gracia en el Evangelio, ellos traen una tradición que habían huellas en su propia vida de esa tradición, como era la circuncisión. Pero resulta que los hermanos que eran gentiles, pero que habían creído a la gracia, no tenían dicha práctica. Y se ha presentado una dificultad bastante interesante, porque los de Judea, al darse en cuenta que los gentiles habían recibido la gracia de Dios, dijeron: está bien, pero tienen que ser circuncidados, tienen que hacer conforme al rito de Moisés, que era la circuncisión, y además estaban llamados a observar los sábados, todas sus festividades, cosa pues que los gentiles que habían sido salvos por la gracia no estaban pensando en llevar a cabo ese proyecto, porque entendían que la salvación era por gracia. Y fue tan compleja la discusión que fue necesario hacer un concilio. Si usted lee el verso 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran a Jerusalén, que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Es decir, Pablo y Bernabé no lograron persuadir a los hermanos judíos acerca de que la gracia era superior a la ley, y que en consecuencia los que habían recibido a Jesucristo por gracia no estaban obligados a observar la ley. Sin embargo, los hermanos de Judea decían: tienen que circuncidarse si quieren ser salvos. Y fue tan complejo que fue necesario que Bernabé y Pablo subieran a Jerusalén, y con ellos otros hermanos, y
pues escucharan las diferentes posturas con respecto al asunto. Y me llama mucho la atención porque Pedro sale a exponer cómo Dios no ha hecho ninguna diferencia entre judíos y gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a ellos. Y dice, ¿cómo es que ustedes quieren imponer un yugo sobre los hermanos que se convierten al Evangelio? Yugo que nosotros, dice Pedro, ni nuestros padres pudieron llevar. Antes creemos que por la fe en la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y ante esa ponencia de Pedro, después de una discusión en el concilio muy interesante, donde yo me imagino a uno diciendo allá, hermano Pedro, pido la palabra, hermano Jacob, pido la palabra, porque resulta de que la idea era llegar a un acuerdo. Al final, Jacob, que era un hombre, según uno observa en la Biblia, calmado, pero bien ubicado en las cosas de Dios, toma la palabra para decirle a los que están ahí que ya han escuchado cómo Dios ha hecho lo que ha hecho, que por lo cual lo que se debe de hacer es no obligar a los gentiles a que guarden la ley, sino más bien a que ellos se aparten de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación y de sangre. Y concluye diciendo, por lo demás, pasadlo bien, buscando con ello enseñarle a la iglesia del primer siglo que solo había un evangelio, que no había más, que además no se podía mezclar la ley con la gracia, porque al final la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted verá si alaba a Dios. Sin embargo, tiempo después se presenta un fenómeno en las iglesias de Galacia. Galacia en sí era lo que hoy llaman Asia Menor, donde Pablo fue por lo menos 2 veces en uno de los viajes misioneros, o en los viajes misioneros que él hizo, él estuvo allí. Y resulta que en la iglesia de Galacia se presentó un problema, y es que se vuelve a repetir la escena donde el mismo Bernabé y Pablo, que antes habían defendido la gracia, ahora Bernabé, acomodándose al pensamiento de los judíos, y el mismo Pedro quieren judaizar a la iglesia de Galacia. Y cuando ese problema se presenta, entonces Pablo les escribe una carta y les dice: estoy maravillado, verso 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Luego les dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí el apóstol está diciendo: olvídense de mezclas. Hay que separar las cosas. Si somos salvos por gracia, ¿por qué quieren obligar a los gentiles a que vivan conforme a la ley? Y va más allá. Él les dice: eso es otra doctrina, otro evangelio. Y
de una manera muy interesante les dice, no que haya otro, sino que eso es la perversión del evangelio, para enseñarle a Bernabé, a Pedro y a los hermanos en Galacia que solo hay un evangelio. Un día llegó a mis manos un libro que se llama El Otro Evangelio. Los mormones sacaron el libro de Mormón diciendo que ese es el evangelio, el otro evangelio que le faltó a la Biblia. Pero cuando uno mira la escritura, encuentra que solo hay un evangelio, que es el que nosotros conocemos, en el cual creemos y por el cual, si obedecemos como está escrito, somos salvos. Por eso es que el escritor consagrado en su carta dice: si viene alguno a vosotros con otra doctrina, con otro evangelio diferente, no lo recibáis en casa, ni le digáis que bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Jesús habló acerca de la inconveniencia de dejarse afectar de la doctrina de los fariseos, que estaba relacionada nada más y nada menos que con la circuncisión, que era el evangelio que pretendían los judíos imponer en la iglesia gentil, y que hoy no estamos tan lejos con el surgimiento de corrientes llamadas mesiánicas, que comienzan hablando de la gracia y terminan llevando a los cristianos a observar los ritos de la ley, cayendo de la gracia, como dice Pablo. Dice que los que quieren vivir conforme a la ley, habiendo sido salvos por gracia, dice, han caído de la gracia. Y va más allá, él dice: oh Gálatas insensatos, quiero que me digáis, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la circuncisión, por la carne, mostrando con ello que para Pablo lo más importante que había sobre la tierra era el evangelio. Cuando él crea el evangelio y comienza a difundirlo, se levantan por doquier personas que cuestionan diciendo: venga, este no era el que perseguía esa doctrina, este no era el que los encarcelaba. Y mientras ellos cuestionaban lo que Pablo hacía con respecto a la predicación del evangelio, él les decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Escuchó? A todo aquel que cree. Y les explica: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Alaben a Dios, hermano. Y el apóstol es tan celoso en esta profesión de fe, de gracia, del evangelio, que mire lo que les dice en el verso 8 del capítulo 1. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire lo que él enseña. Algo así: si te acuestas a dormir
y tienes un sueño, o estás en tu casa y hay una visión en la que un ángel viene y te dice que lo que está profesando usted no es correcto, que hay otra doctrina diferente, dice que sea ¿qué? Anatema. Dice, si aún nosotros, algo así, yo les he predicado el evangelio de la gracia, pero si mañana por alguna circunstancia yo dejara la gracia y viniera a ustedes con otra clase de doctrina, no lo crean, porque solo hay un evangelio. Qué maravilla, ¿no? Por eso es que cuando hablamos del evangelio, lo hacemos con autoridad, porque primero Dios nos da la certeza de esa realidad, y segundo, encontramos en las Sagradas Escrituras que no hay más. No hay más. Pablo pudo hacer una mezcla, pues él era fariseo, fue circuncidado al 8º día. En cuanto a la justicia que era por la ley, era irreprensible. Él pudo hacer una mezcla, pero él entendió que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Llámese ley, llámese religión, llámese tradición, el cristiano está llamado a vivir conforme al evangelio. Por eso es que el escritor consagrado en la carta a los Romanos dice: el día que Jesucristo juzgue los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, porque no hay más, no hay otro. Cualquier religión, cualquier doctrina, cualquier movimiento que se disfrace de piedad, como se han venido levantando en el último tiempo, más allá de que tengan apariencia y cierta reputación de culto voluntario y duro trato del cuerpo, dice Pablo en la carta a los Colosenses que eso no tiene ningún valor, no tiene sentido, porque al final, para Pablo, como para los cristianos del primer siglo, y para mí hoy, no sé para usted, para mí hoy no hay sino un solo evangelio, que fue el que Jesús dijo: vayan y predíquenlo a toda criatura en todo el mundo, el que crea al evangelio y se bautice será salvo. Si usted quiere vivir una vida agradable a Dios, libre de complejos, libre de cuestionamientos internos en su propia vida acerca de la vida, de la muerte, de la eternidad, de Dios, de la justicia, de la fe, si usted quiere vivir una vida llena de paz, viva conforme al evangelio. No hay más. Que es que haciendo esto, que es que haciendo aquello, que hay que añadirle esto, que hay que quitarle lo otro. Hermano, eso se llama pervertir el evangelio. Está escrito que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, y el mandamiento de Dios es simple, que hace sabio al sencillo. Y de la única manera que los cristianos podrán dar pasos firmes y seguros es conforme al evangelio. Es la hoja de ruta. Usted no está llamado a creer otra cosa diferente, más allá de que venga de un líder. Pablo habla, y el mismo Pedro habla en su carta diciendo que así como hubo falsos profetas en el pueblo, también habrán falsos maestros entre vosotros, los cuales introducirán de una manera muy astuta herejías, enseñanzas que buscan no el beneficio del peregrino que va para el cielo, sino el beneficio de aquellos que quieren aprovecharse de la investidura que dicen tener, para así explotar a los cristianos que en razón a su fe creen todo
A mí me encanta lo que Jesús le dijo a los judíos y de una manera especial a los que decían que creían en Él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos cristianos hoy que conozcan la verdad, y esa verdad está en Cristo. Cuando uno conoce al Señor Jesús, cuando uno conoce a Dios a través de la palabra, independientemente de lo que venga de afuera, usted siempre debe tener claro que en Él está completo. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Usted verá si alaba a Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que no sean convencidos por el hombre, cristianos que no sean religiosos, cristianos que no vivan según una secta, sino que vivan conforme al Evangelio. ¿Ya? Conforme al Evangelio. Pues eso es lo que uno encuentra, inclusive en el momento que Jesús hace su aparición en el escenario humano, cuando Juan ha sido encarcelado, según San Marcos, capítulo 1, el verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? ¿Qué? Díganlo. El Evangelio. Y diciéndoles: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en ¿qué? En el Evangelio. Porque es el medio a través del cual Dios revela su justicia, en el sentido de generar conciencia en los oyentes acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, y cuáles son las consecuencias de hacer lo uno o hacer lo otro. Por eso es que él dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si alguien quiere tener una verdadera estabilidad en su vida cristiana, debe de creer a Dios como dice la Escritura. Eso fue lo que Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta. Dice que alzó su voz. La multitud estaba más necesitada que cuando había comenzado la fiesta. Y Jesús aparece como la única alternativa, porque al final Él es la única alternativa. Pedro lo dice así: en ningún otro hay salvación. Pablo le dice a Timoteo: es el único mediador. El escritor a los Hebreos dice: es el único sacrificio. Juan dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh, alaben el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso el llamado hoy es a no prestar atención a tanto mensaje que aparecen en las redes sociales o personas que tocan a la puerta de la casa, o reuniones al aire libre, o amigos que resultan afectados por diversas creencias. Ahora, con la apertura de fronteras y de mercado, así como llegan los productos, también llegan otras creencias, y en esa interacción de los cristianos con otros, si no saben realmente en quién han creído, pueden resultar afectados por doctrinas diversas que simplemente los llevarán al fracaso espiritual. Me llama la atención que alguien ha escrito pidiendo una orientación porque un presunto cristiano se ha ido a involucrarse en un movimiento que no tiene razón de ser. La doctrina que llaman de la semilla de la serpiente. Una serpiente tuvo sexo con Eva y Eva dio a luz un hijo llamado Caín. Increíble que haya gente que tenga una mentalidad tan pequeña como para creer semejante cosa.
Pero eso se da ¿por qué? Porque les pasa lo que pasaba ya y lo que puede pasar hoy si usted no alcanza a entender que hay un solo evangelio. A mí no me vengan con cuentos de que hay que guardar el sábado. No me vengan con cuentos de que tengo que ponerme un determinado elemento en la cabeza para poder así agradar a Dios. No me vengan a decir que tengo que ir a Jerusalén siquiera una vez al año para tener derecho a que venga lluvia sobre la tierra y haya bendición sobre mi casa. Porque yo no vivo bajo esos conceptos. Yo vivo bajo el favor y la misericordia de Dios revelado en Cristo Jesús a través del evangelio. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Por eso cada día necesitamos crecer. Aleluya. Pedro le escribe a los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según primera de Pedro capítulo 1, que se preocupen de una manera muy específica en conocer a Dios. Y les hace saber que esto es posible por la gracia. En su capítulo 1 él dice: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Punto seguido les dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas mediante su gracia. Luego les dice: amados, así que creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro entendía que si los cristianos que habían sufrido la dispersión conocían a plenitud al Señor Jesús, no serían afectados ni por las corrientes mosaicas, ni por las corrientes paganas, ni por ninguna corriente, independientemente del precio que tuvieran que pagar. Pablo escribe en el capítulo 3 de la carta a los Efesios y dice que uno de sus grandes anhelos es que los creyentes en Éfeso y hoy en Bogotá y de manera especial en el Boyacá Real es que alcancemos a conocer el amor de Dios en Cristo que excede a todo conocimiento. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Porque cuando uno conoce a Dios como dice la Escritura, no hay viento de doctrina, no hay presuntos mesías, no hay presuntos profetas, no hay presuntos apóstoles, no hay presuntos videntes o visionarios, porque la tenemos clara. Tenemos la palabra profética más segura. Así que usted no tiene que estar esperando una visión, una revelación, un presunto mensaje que aparece de algún lugar a través de alguien, porque ya usted tiene en su mano lo único que usted necesitaba, la hoja de ruta que Dios ha dejado para que quienes la estudiemos y la vivamos podamos dar pasos seguros y además conscientes de que vamos en la dirección correcta. Alaben el poderoso nombre de Jesús. Así que quiero hoy motivarles para que tengan en cuenta que solo hay un evangelio, no hay más. ¿Quieren dar gracias?